Ahora quiero que hablemos algo de las cosas más interesantes que me gusta del tráfico. Y es que a diferencia de cuando se hacían anuncios en televisión, cuando se hacían anuncios en la radio, cuando quizás tú de pronto alguna vez has visto cómo se hacen anuncios de panfletos en la calle, pues la mayoría de este tipo de estrategias pues no tiene esto tan esencial, que se llama la recolección de datos. Y es que a la hora de nosotros hacer una estrategia de marketing digital, de hacer anuncios, de tráfico, en definitiva el uno hacer análisis es de las cosas que más resultados le traen. Entonces, por esa razón es tan importante que toquemos estos conceptos, porque allá adelante, cuando estemos hablando acerca del módulo de optimización, tú ya tengas varias cosas en claro, y sobre todo cuando estemos pasando por todo ese proceso, tú sepas muy bien de qué estamos hablando, cómo lo estamos haciendo, por dónde nos estamos metiendo, y luego ya nos metemos a profundizar acerca de todo este mundo de la optimización, de la recolección de datos, del análisis. Bien, quiero que veamos algo muy esencial y hablemos acerca de la recolección de datos como un ejemplo que a mí me gusta, que es muy simple. Haz de cuenta que tú estás entrando, no sé, a un consultorio y en ese consultorio está el vigilante, ¿cierto? ¿Y el vigilante qué hace? El vigilante básicamente lo que hace es convertirse en la persona que se encarga de revisar qué personas están pasando, ¿sí? Y dentro de las herramientas que nosotros vamos a utilizar de recolección de datos, vamos a utilizar este ejemplo como la forma más sencilla de poder entender cómo es que funcionan todas estas herramientas para yo recoger datos, para yo recoger información y por qué se vuelve tan esencial, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú llegaste a un edificio, ¿cierto? Tú llegaste a un edificio y este es un edificio con varias ventanas, ¿cierto? Y en ese edificio, pues precisamente hay un vigilante. Entonces, ¿de qué se encarga el vigilante? Y que básicamente lo vamos a tomar como analogía. Que el vigilante básicamente se encarga de, uno, estar pendiente de las personas que están pasando por la calle, ¿cierto? El vigilante está muy pendiente, muy atento. ¿Por qué? Porque puede que ocurra algo en la calle, puede que estén robando a alguien, puede que haya alguien que no se vaya a hacer algo contra el edificio o contra alguna de las personas que vienen en el edificio. Entonces está atento. Adicional a eso, también está atento a las personas que entran. Y sobre todo ya a las personas que entran, ¿a qué está atento? Está atento a que las personas que van a entrar, ¿cierto? Dejen y llenen un formulario, un registro, colocando su información. Muchas veces le piden a uno el nombre, el documento de identidad, el número de teléfono, ¿cierto? Para tener ellos constancia de que esta persona entró al edificio. ¿Listo? Entonces se pide un documento. Adicional a eso, el vigilante está muy pendiente en su pantalla, ¿cierto? En su pantalla, donde hay varias cámaras de seguridad, donde él analiza qué está haciendo la persona que después de que colocar su registro, después de que se registró, entró. Y el vigilante está muy pendiente también en las cámaras de, güey madre, tomó el ascensor, se metió a un piso que no era, se metió a un apartamento que él dijo que se iba a meter a ese y en realidad se terminó metiendo a otro. Entonces está muy atento a qué están ocurriendo con esas personas que van entrando al edificio. El vigilante está ahí enterado de qué va ocurriendo. Más o menos así es como nosotros vamos a utilizar las herramientas, ¿cierto? Las herramientas de análisis, ¿cierto? Que son estas herramientas que nos van a permitir tener toda esta información. Entonces, todas estas herramientas que nosotros vamos a utilizar son precisamente nuestros vigilantes. Son precisamente nuestro mayor aliado a la hora de darnos cuenta quién entró a nuestro sitio web, quién entró a nuestra página, quién le dio clic a nuestro anuncio, ¿cierto? Hablamos de que aquí en la calle estaba muy pendiente, quién está pasando. Muy bien, él se da cuenta, precisamente las herramientas de análisis son precisamente ese vigilante que está muy atento a, güey madre, esto es lo que está haciendo tal persona. Ah, ok, esta es la cantidad de clics que está teniendo ciertos públicos, ¿no? Mencionábamos anteriormente el tema de todo nuestro embudo y nos dábamos cuenta de que en cada una de las fases del embudo yo tengo que estar muy atento a qué está ocurriendo. Precisamente es con estas herramientas, con este vigilante, que nosotros nos damos cuenta en cada una de las etapas que nosotros estamos anunciando, dándonos cuenta qué está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, en este caso,
vamos a hablar de varias herramientas que para mí son demasiado importantes que tú medio que sepas que existen, y ya cuando estemos hablando de optimización es donde las vamos a poner en práctica y es donde las vamos a empezar a utilizar muchísimo más, porque van a ser las herramientas que nos van a dar sobre todo la claridad, ¿cierto? Y creo que eso es lo más esencial que tenemos nosotros a la hora de hacer tráfico, ¿cierto? Porque somos nosotros los encargados de estar atentos a qué está ocurriendo, a cuáles son los números, qué está pasando, cuáles son los datos que están ocurriendo ahora mismo en nuestra página, en el checkout de compra, en el carrito, ¿cierto? En el carrito pues donde las personas hacen los pedidos, con los anuncios. Con toda esta información, yo creo que es lo que nos hace diferenciar de cualquier otra persona que hace anuncios. Creo que esta parte es demasiado esencial de que tú precisamente como que la entiendas y la desarrolles y tú digas, ok, entiendo que estas herramientas van a ser mis vigilantes y que van a ser las que me van a estar pasando información de las cosas que van ocurriendo. Y a partir de eso yo tomo decisiones. A partir de eso yo tomo decisiones fundamentadas en el análisis, en los datos, en la información. ¿Listo? Entonces, entendido esa parte del vigilante, creo que queda mucho más claro poderlo entender así, y la verdad está bien duro traerles una analogía acerca de esto, pero creo que es la forma más sencilla de que ustedes entiendan el vigilante. Entonces van a haber varios tipos de vigilante, ¿no? Digamos que a cargo de nosotros hay varios tipos hay varios tipos de vigilantes que están atentos y están cumpliendo ciertas labores en ciertas situaciones, ¿cierto? Lo primero que tú tienes que entender es la palabra UTM, ¿cierto? Y UTM no es más que las siglas de lo que nosotros utilizamos para tener una serie de parámetros que me permiten tener información dentro de la URL. Es decir, cuando por ejemplo yo coloco vinasco.com, ¿cierto? Ustedes han visto que tiene un slash. El slash puede ser, por ejemplo, por ejemplo, traffic, ¿cierto? Traffic, maravilloso. Y luego de esto vienen otras informaciones, porque eso acá es solamente nuestra, como en la URL de la página donde nosotros estamos dirigiendo a la persona. Hasta aquí es como la página. Y ustedes ven que a veces tiene un guioncito, ¿cierto? Puede decir Traffic Master así, con un guioncito, ¿cierto? A veces puede quedar pegado sin el punto. Y con esto sería nuestro sitio web. Ahí es donde digamos que este es tu producto, donde enviamos a la persona. Bueno, después de que yo tengo esto, hay otras cosas que yo le puedo agregar que terminan siendo los otros parámetros que me van a ayudar a tener información de lo que está ocurriendo con esa página web, de lo que está sucediendo con ese sitio web. Y ese tipo de datos son los que me permiten tener como, esos otros parámetros son lo que nosotros llamamos UTMs y son los que se utilizan para poder tener información de lo que está ocurriendo con esta URL, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves que después de todo esto le colocan un signo de interrogación, todo lo que venga de adelante muy probablemente va a tener algún tipo de palabra como UTM, ¿cierto? _campaign, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Que con ese campaign lo único que yo estoy así sacando acá información es, bueno, ¿cuál es la campaña que está utilizando para enviar gente a esta página? Entonces, ¿para qué sirven estas UTM? Básicamente, este parámetro lo que me está diciendo a mí es cuál es el tipo, o por ejemplo, vamos a colocar uno más sencillo aquí. Por ejemplo, cuando colocamos UTM, el source. Esta UTM básicamente lo que me está trayendo, la información que me está trayendo, y aquí pues viene normalmente un igual, y que viene con la información del source. ¿Qué sería el source? Por ejemplo, que aquí diga Facebook, ¿cierto? Entonces estas UTM son simplemente parámetros y las URL pueden venir con un montón de UTMs. ¿Con información de qué? Por ejemplo, en el caso de nosotros podemos sacar información del anuncio. En Facebook ya estas UTM uno se las puede agregar de forma casi que ahí mismo dentro del administrador de anuncios
y casi que es simplemente seleccionar y ellos se encargan de colocar, de agregarle todo el resto. Esto no es algo como que usted necesite saberlo de antemano cómo organizarlo, sino que yo necesito que usted sepa que existe y que las UTM son básicamente parámetros que colocamos en la URL para nosotros identificar de dónde está viniendo el tráfico, qué está ocurriendo con el tráfico que está pasando por nuestro sitio web, por nuestra página. Entonces estas UTM básicamente yo después en dónde las puedo utilizar, en otras herramientas que me ayudan a hacer el análisis. Entonces la UTM simplemente es un parámetro que me permite traer información, pero luego, Jonathan, ¿dónde coloco esa información? Para eso existen pues otras herramientas que es donde nosotros podemos tener acceso a esos datos, a esa información, a eso que están haciendo esas UTM. Listo, ahorita ya vamos a hablar un poquito más acerca de ellas. Pero eso, UTM no es más que parámetros que van en la URL que básicamente lo que están haciendo es rastreando de dónde están viniendo las personas, ¿cierto? Y ya luego con otras herramientas podemos identificar. Por ejemplo, ¿qué herramientas podría ser esa? Por ejemplo, una herramienta que se llama Google, ¿sí? Analytics, ¿cierto? En esta herramienta yo puedo gestionar las UTM y poder saber, esta compra ocurrió gracias a este anuncio porque ocurrió en Facebook, ¿cierto? Toda esa información la podemos conectar gracias a las UTM. ¿Qué otra herramienta podríamos utilizar? Por ejemplo, a una que es demasiado conocida, el Pixel, ¿cierto? El Pixel utiliza otra metodología, ¿cierto? Que ya luego con lo que ocurrió con iOS 14, pues empezó a llevarla también a otro lado que se llama las API. Pero básicamente el Pixel inicialmente comenzó funcionando con algo que se llaman cookies, ¿cierto? Y las cookies son básicamente ¿qué? ¿Qué es lo que hacen las cookies? Las cookies lo que me permite era que básicamente era como un píxel. Sí, literalmente era como cuando ustedes piensan en toda la página web que tiene un montón de píxeles. Bueno, era básicamente un píxel y es básicamente un píxel que se coloca dentro de la página que no se percibe por las personas y eso lo podríamos llamar que es como una imagen, una imagen diminuta del tamaño de un píxel y que básicamente lo que hace es que esa cookie se encarga de capturar información de la visita de la persona. Entonces, ¿qué información capturaba? No sé, que el idioma, que el tipo de persona, que de dónde venía, de cuál anuncio venía. Entonces se encargaba de recopilar ya la información simplemente utilizando esa cookie, ¿cierto? Ahora utiliza otra herramienta que se llama la API y que la API básicamente es algo que instalamos ya en nuestro sitio web y que básicamente hace que haya una conexión directa dentro del servidor que está sosteniendo nuestra página y ya no solamente como una imagencita, sino que ya está mucho más detrás dentro de los servidores de nuestro sitio web. Claramente esto es muchísimo más complejo de explicar y cuando estemos hablando específicamente del Pixel vamos a ver cómo se puede utilizar, cómo le sacamos las funciones, ¿cierto? El Google Analytics también, cómo es que se instala, cómo es que se coloca, todo eso para que a ti te quede muchísimo más claro de cómo aplicarlo. Ahora solamente que quiero que sepas que existe, ¿cierto? Y que estas herramientas lo que nos permite es recolectar la información, recolectar los datos para nosotros poderle sacar esa información y luego hacer un análisis, que es lo que vamos a entender un poquito más en la siguiente clase. Después de que, listo, digamos que esos son como los más conocidos, el Pixel, las UTM, las cookies, el Google Analytics, ¿qué otras herramientas podemos llegar a utilizar? Algo que se llama, por ejemplo, Hotjar, que es demasiado utilizado por casi todas las personas que hacen tráfico, porque es lo que nos permite dar información acerca de lo que está ocurriendo en nuestros sitios web. Y básicamente lo que hace Hotjar, entre el montón de tareas que hace, es que puede grabar casi que la pantalla de la página. Es decir, casi que graba la pantalla de qué hizo la persona. Tocó este botón, tocó este otro botón, se paró por acá, estuvo aquí un tiempo. Entonces eso es lo que hace básicamente Hotjar y nos permite como analizar, güey madre. Muchas veces desde el lado de nosotros del tráfico pensamos de que lo que no está funcionando en realidad son los anuncios. Y puede que lo que en verdad esté pasando es que en la página es donde está habiendo problemas. Es donde estamos teniendo dificultades. Es donde puede ser que está ocurriendo alguna situación y precisamente con Hotjar nosotros sacamos esa conclusión, nosotros sacamos eso, vemos lo que está ocurriendo. Listo.
Entonces, con los datos es que nosotros podemos sacar mucho más, muchísimo más resultado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, entonces ahorita mencionábamos que, bueno, ¿y dónde yo analizo esa información de las UTM? ¿Dónde yo saco como datos, información? Pues hay herramientas, por ejemplo, como Jairos, que es una herramienta donde yo puedo casi que canalizar toda la información, traerme toda la información y terminar conectando la información entre las diferentes herramientas que yo utilizo para poder sacar conclusiones y precisamente como que enlazar todo y darme cuenta, esta persona primero vino acá, estuvo en este sitio web, luego estuvo en esta otra parte, luego estuvo Google, también le ayudó a traer tráfico. Entonces conectar todos los datos, eso es lo que me permite Jairos. ¿Sí? Y adicional a eso, pues hay otras herramientas que quizás son mucho más sencillas de poder utilizar, que se llama, por ejemplo, Data Studio. Y Data Studio es una herramienta también de Google que básicamente con el Data Studio nosotros podemos medio que crear un dashboard. En realidad podemos crear un dashboard y si lo conectamos, por ejemplo, con una hoja de cálculo de Google, básicamente eso se va a encargar de, podemos nosotros llegar a cruzar la información para que de forma visual nosotros podamos tener como toda la información mucho más clara de qué está ocurriendo con nuestros anuncios, ¿cierto? Y vamos a ver un poco más de Data Studio más adelante, que es todo nuestro tema de optimización, ¿cierto? Y ya por último, pues en definitiva recolectar datos no es más que simplemente tener una tabla. Y una tabla puede ser una tabla de Google, ¿cierto? En donde yo simplemente estoy cruzando datos, en donde yo me estoy dando cuenta, estas personas llegaron hasta este punto, luego ocurrió esta información, luego ocurrió estos otros datos, luego, ¿cierto? Y todos esos datos los podemos recopilar dentro de una tabla de Google. Y ya cada una de las herramientas, es decir, más bien de las plataformas que nosotros vamos a utilizar, Google, Facebook, TikTok, pues todas ellas pues, tienen precisamente su panel. Y ese panel, lo vamos a ver más adelante, es un panel donde están colocados los anuncios y hay un montón de columnas. Y en esas columnas, ¿cierto? En esas columnas es donde yo puedo ver como la información, puedo ver diferentes datos, que por ejemplo los clics, que podemos ver también las visitas a la página, que las visualizaciones de video, que la cantidad de gasto del presupuesto, ¿cierto? Todo eso lo podemos ver dentro de esas tablas y casi que todas son muy similares, ¿cierto? Igual nosotros vamos a estar haciendo el tour por cada una de ellas dentro de este módulo para que tú conozcas como más a detalle cómo se ven, cómo aparecen, cómo las deberías de empezar a percibir y cómo empezar ya a tocar en los botones. Pero básicamente cada una de las plataformas tiene su panel donde nosotros podemos ir sacando también conclusiones que nos permiten poder tomar las decisiones necesarias para empezar a optimizar, ya sea para escalar o para disminuir los costos que nosotros tenemos. Entonces esto es básicamente lo que yo necesitaba que tú aprendieras acerca de recolección de datos. Ahora quiero que mencionemos un poco más acerca de lo que es el análisis.